La mafia toma el control. Venezuela está en la ruina, el hambre está creciendo, la inflación está descontrolada y cientos de miles de personas están huyendo. Ya ni siquiera los hospitales tienen suministros básicos como medicinas, equipos de análisis o tiritas. Amigos, el desastre es tan grande que la propia PDVSA, la empresa nacional de petróleos del país con más reservas del mundo, está en quiebra. La actual pérdida de las reservas internacionales netas de Bolivia, que de 15.000 hoy están en 415 millones de dólares, prácticamente agotándose. Bolivia significa entonces que si está agotando sus reservas utilizadas para subsidios e inversión en empresas públicas, ¿va a terminar entonces en hiperinflación? No necesariamente. Para no acabar en hiperinflación tiene que tomar medidas estructurales, pero desde hoy. 1. La inversión pública, dejárselo en manos de expertos y en mano privada. Las dos autoridades que deben responder son el señor Armindo Olgatén Tapia, presidente ejecutivo interino de YPFB, y el señor Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos. La producción en Bolivia es 1.160 millones de litros. El consumo, fuentes oficiales, todo INE, todo fuentes de la hoja web de yacimientos. Aquí no hay nada inventado, ustedes buscan estadística. Consumo 2.100 millones de litros. Faltante o déficit. Esto ustedes en su casa igual hacen, ¿no es cierto? El faltante es el déficit. 900, o sea, lo que deberían haber importado es más o menos 939 millones de litros. Pero, ¿cuánto han importado realmente? 1.227 millones. ¿Cuál es la diferencia? 288 millones de litros. Y ahora, ¿dónde están esos 288 millones de litros? No hay capacidad de almacenaje. Señoras y señores, en menos de un año nuestra empresa YPFB va a estar en quiebra. No haya habido los ítems adecuados, ha hecho que falle el primero, el segundo y el tercer nivel. Tuvieron pues afinidad con el gobierno nacional y le fueron permitiendo. Este es un mal no de ahora, es un mal que viene arrastrando y esa es la verdad. Bueno, es que en Venezuela se han saqueado incluso los dólares del Banco Central. Sí, tal cual como lo escucháis. Veréis, me explico. Una de las primeras cosas que hizo el régimen chavista fue implantar un rígido control de cambios, que fijaba, por ejemplo, un cambio oficial entre el bolívar y el dólar estadounidense. Un tipo de cambio que no tenía nada que ver con la cotización en la calle. Pánico en el ambiente. Todos quieren retirar sus dólares, pero quienes logran llegar a la ventanilla de los bancos suelen sentirse decepcionados. Los bancos no siempre pueden atender este súbito incremento en la demanda. Pero en realidad, las existencias en dólares del Banco Central se han reducido dramáticamente, de 15.000 millones en 2014 a alrededor de 4.000 millones. Es tuya. ¿Son o no son trogloditas? Lo están ratificando aquí. Ellos mismos lo están ratificando. La conversión en un narcoestado. El tema de los narcos y Venezuela no es algo nuevo, lo que ocurre es que, por así decirlo, ha evolucionado. Veréis, me explico. Durante muchos años los cárteles colombianos trataron de utilizar rutas a través de Venezuela para distribuir sus productos. Y claro, para lograrlo, pues digamos que empezaron a sobornar a policías, a miembros de la Guardia Nacional, a altos funcionarios, etcétera, etcétera, para que hicieran la vista gorda. Esta fue la primera etapa. Como la cosa funcionaba, los narcos conocían cada vez mejor el terreno y sabían de quién podían o no podían fiarse, pues se pasó a una segunda etapa. Algo así como, oye, ya puestos, si te doy más dinero, ya no solo miras para otro lado, también proteges y te encargas de transportar mi mercancía. Esta fue la segunda etapa.
Luego, muchos mafiosos colombianos se dieron cuenta que ante la enorme presión que tenían del gobierno colombiano y de la DEA, estarían más seguros en Venezuela. Así que a partir de principios del siglo XXI, eso es precisamente lo que pasó, que muchos de estos siniestros comerciantes trasladaron su centro de operaciones desde Colombia a Venezuela, y ahí ya la colaboración con las autoridades empezó a ser muy, pero que muy estrecha. Creo que decir estrecharse es quedarse cortos. ¿Qué pensáis que hizo entonces el gobierno de Venezuela? Pues decidió ni más ni menos en 2005 expulsar del territorio venezolano a la DEA y además suspender el acuerdo para monitorear los narcovuelos. De esta forma, el territorio venezolano se convirtió en una especie de refugio para los narcos. Los Estados Unidos ya no podían seguirles la pista. El negocio iba viento en popa, tan bien que muchos de los gerifaltes de la revolución bolivariana se hicieron una pregunta. Tenemos al gobierno, a la policía, al ejército y un montón de recursos. ¿Por qué diantres tenemos que compartir nada con los colombianos o con quien sea? Nosotros sí los capturamos aquí, hemos capturado más de 100 capos de la droga colombiana aquí en Venezuela. Amigos televidentes, en las últimas horas se conoció de la presencia aquí en España del coronel boliviano Germán Cardona, quien ha venido denunciando desde hace algunas semanas una persecución implementada desde distintas autoridades del gobierno del presidente boliviano Evo Morales. Coronel, ¿cuál es la denuncia que usted presentó en su país que le ha costado hasta este momento tener que huir de Bolivia? Me informaron de que existía una red que se había armado en el Chapare desde los niveles centrales de gobierno, que incluía un ministro de gobierno, un ministro del Estado, que era Juan Ramón de la Quintana, que había organizado toda esa red de narcotráfico, y que llegaban aviones de Venezuela al aeropuerto internacional del Chapare, que se había declarado internacional exclusivamente para que lleguen aviones de fuera del país, particularmente desde Venezuela. Dejaban armamento militar para armar una guardia plurinacional, que le venían a llamar, que era una guardia que iba a depender directamente del ministro de la Presidencia, una guardia armada. Y que esos aviones salían cargados de cocaína hacia Venezuela. Y lo único que puedo decir al mundo es que cualquier cosa que le pase a mi familia o a mis hijos es culpa de este gobierno. ¡Os quiero ver enmascarados en los cuernos! ¡Subí! ¿Qué se llama? ¿Qué le pasa? ¿Está haciendo mi trabajo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está haciendo mi trabajo? ¿Qué le pasa? ¿Está haciendo mi trabajo? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Rogelio Chipana. ¿Qué? Rogelio Chipana. Rogelio. ¿Qué es el Pablo Gómez? ¿Qué se llama? Rogelio Chipana, aquí deteniendo a los productores de coca. Chipana, tu nombre, hermano. Montesinos. Ingresándose a las viviendas. Ustedes no pueden entrar a las viviendas. Oficial, ¿por qué se entran a las viviendas? Wow. Violando la privacidad de las viviendas, están sacando a detenidos, a productores de coca. Miren. Quieto, mierda, esa es la palabra que utilizan. Miren aquí abajo. Miren cómo le están tratando. Aquí hay detenidos. Miren. Aquí están detenidos. ¿Tu nombre? Silver Alima Mani. Sí. Silver Alima Mani también está siendo detenido. Silver Alima Mani. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio. Esa etapa te da buenos dividendos. Se eliminarán unos a otros. La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza. Mientras tanto, háblales de democracia y constitución. Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos. Cuando logres lo que quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos. Envíalos a las embajadas. Dales dinero para que callen o sácalos del país, para que la prensa no los utilice. Los que se opongan, siémbrales delitos. Eso los descalifica para siempre. Por todos los medios mantén mayoría en la asamblea. Mantén a tu lado, como mínimo, a la fiscalía y al tribunal. Esos que van a sacar son los colaboradores cercanos que los mandan a la embajada.
Compra todos los militares con ropa y equipo. Todos los que tengan comando, ponlos donde hay bastante dinero. Corrómpelos para lograr fidelidad. A unos de ellos, ponlos en la petrolera para que logres el control militar. En las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente. Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas, eres indestructible. Si tienes duda de algunos, ponlos a prueba, por ejemplo, con un golpe simulado. Ahí salen todos los traidores y todos los fieles. De hecho, uno de los asistentes personales del mismísimo Diosdado Cabello, Leasmi Salazar, huyó de Venezuela en 2014 con ayuda de la DEA, y su declaración no pudo ser más contundente. Además de aportar evidencias sobre el funcionamiento de la organización, declaró que el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, da directamente órdenes sobre las rutas y la salida de lanchas cargadas con sustancias prohibidas. Tras su detención, Maclet declaró con todo lujo de detalles que tenía a sueldo a varias decenas de generales venezolanos, así como altos funcionarios del gobierno, como por ejemplo Henry Rangel Silva, que más tarde fue nombrado ministro de Defensa, o a Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia del ejército, al que supuestamente le pagaba $50.000 semanales. Menudo pedazo de sueldo. También declaró haber financiado a una de las campañas de Hugo Chávez a cambio de concesiones en Puerto Cabello. Con todas estas relaciones, es fácil entender cómo en noviembre de 2016 Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, dos sobrinos de la misma Cilia Flores, la esposa de Maduro, la primera dama venezolana, fueron condenados en un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar con cientos de kilos de narcóticos. Lo que dijo el ex ministro Carlos Romero sobre el ministro Eduardo del Castillo. Arremetió contra la autoridad. El presidente Evo Morales, delante de la dirigencia del Pacto de Unidad, le dijo al presidente Luis Arce en los términos que acostumbra referirse Evo Morales. Le dijo, tu ministro de gobierno es narco. Así. Yo, personalmente, me he reunido con el vocero presidencial Richter, ustedes pregúntenle, y le he dicho, tu ministro de gobierno está protegiendo a narcotraficantes. Y él ha reconocido conmigo que les preocupaba alguna información de que el ministro de gobierno estaba comprando bienes inmuebles con palos blancos. Hay protección al narcotráfico. Y reitero, ¿por qué hay permisividad a la extorsión al narcotráfico y la escandalosa corrupción pública que está afectando al sistema político? Dinero para mantener leales a las estructuras de represión, al ejército, a la policía, a la Guardia Nacional. Además, a cambio de poder trabajar en Venezuela, las bandas, los colectivos, los grupos mafiosos y hasta el ELN le brindan su apoyo al régimen. Por un lado, el saqueo de todos los recursos públicos ha llevado al país a la ruina. Por otro lado, está alimentando una enorme violencia. Venezuela se ha convertido en el país más peligroso de toda América Latina. Y la situación en algunas zonas como Caracas es aún peor. La tasa de homicidios en la capital se disparó el año pasado a 130 personas por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, los miembros del gobierno que se están aprovechando de esta situación y están haciendo auténticas fortunas, están comprando propiedades por todo el mundo. Desde la República Dominicana, donde están promoviendo inversiones millonarias en hoteles, urbanizaciones, campos de golf, hasta Madrid, una ciudad a la que están llegando no solo miles de venezolanos que huyen del desastre, sino también muchos familiares de todos estos capos del Cártel de los Soles o de altos cargos leales a la revolución. Parece haber encontrado en el narco a su mejor aliado, tanto para llenarse el bolsillo como para mantenerse en el poder. Vengan a ayudar, por favor, vengan a ayudar. Es un desastre, hay pocos jóvenes, y los policías están arremetiendo contra ellos.
radares y narcovuelos. Según las autoridades paraguayas, en los últimos 2 años se realizaron 961 narcovuelos desde Bolivia hasta el vecino país, donde una organización de narcotraficantes transportó cerca de 400 toneladas de cocaína, haciendo un promedio de 2 vuelos diarios. Acá vienen y se refugian todos los que tienen problemas en el Brasil o en cualquier otro país y están aquí. Solo en el departamento del Beni existen 1.500 pistas. La mayoría de ellas no están registradas en la DGAC y podrían ser utilizadas para actividades ilícitas. Y para este propósito tienen solamente 2 caminos: el golpe de Estado o promover un proceso separatista. A todos ellos quiero decirles a viva voz que fracasarán rotundamente en sus intentos separatistas. Los militares de la patria y este general, fieles al imperio de la Constitución política del Estado, van a poner su vida, si es necesario, ante las amenazas de intentos separatistas y de ruptura del orden constitucional de la patria. Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Bares e restaurantes de luxo e pontos turísticos são frequentados por narcotraficantes brasileiros. Essas imagens mostram Anderson Lacerda Pereira, o Gordão, chegando no aeroporto da cidade boliviana. Fotos e vídeos foram encontrados em celulares dele, apreendidos pela polícia. Nesta foto, o Gordão se reúne com supostos traficantes em um bar. Outra imagem mostra o filho dele, que também está foragido, com Renato Bustamante Júnior, filho de criação do criminoso. Renato foi preso por tráfico no mês passado na Grande Recife. As autoridades brasileiras sabem que a Bolívia, um dos maiores produtores de cocaína do mundo, se tornou o esconderijo de chefões do PCC que comandam o chamado Narcosul. Un reportaje periodístico de Brasil reveló en las últimas horas que Bolivia se ha convertido en el santuario del Narcosur, el cártel de la droga que agrupa a miembros del PCC, la organización criminal más grande de Brasil, que estaría lavando fuertes cantidades de dinero en Santa Cruz, el departamento más productivo de Bolivia, donde invierten en propiedades, restaurantes, clínicas médicas y hasta hoteles de lujo. El caso salió a la luz pública tras una investigación minuciosa realizada por la inteligencia del sistema penitenciario brasileño y la Policía Federal, en la que muestran la ostentación y la vida cotidiana de los líderes del cártel en Bolivia, mediante fotografías y mensajes inéditos incautados en los teléfonos celulares del traficante Anderson Lacerda Pereira, alias El Gordo, quien sería el dueño de una red de clínicas médicas en San Pablo. El Gordo también estaría invirtiendo en el mismo rubro en Bolivia. El reportaje también señala que los narcos brasileños se transportan en avionetas y helicópteros para descansar en las playas del noreste brasileño, donde cierran negocios con la mafia calabresa de Italia. La misma se queda con el 40% de toda la droga que el PCC negocia en Europa. El Cártel de los Soles en Venezuela es una estructura que se organizó para permitir el libre tránsito de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos. Esta red, establecida desde la primera presidencia de Hugo Chávez, ha desarrollado bajo el asesoramiento y participación de inteligencia cubana y elementos que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Ambas organizaciones vinculadas desde los 80 con el narcotráfico. En sus inicios, el general Juan José Zúñiga Macías, el general Waldo Antonio Yavé Pinaya, el teniente coronel Adalid Becerra Álvarez, el teniente coronel Ronald Nelson Barrios Granados, el mayor Leonel Sanginés Rada, el mayor Waldir Mamani Mamani, el mayor Balanza. A partir de esta estructura, se empezó a generar un verdadero clan, apoderándose del ejército y de las Fuerzas Armadas para el negocio ilícito del narcotráfico como del contrabando. Bajo el pretexto de ser afines al gobierno de Luis Arce y defender el proceso de cambio,
contra los denominados petitas o evistas han convencido al poder político que son las personas ideales para controlar las Fuerzas Armadas y evitar que éstas puedan dar su apoyo al exdictador Morales. La cúpula permanente de este grupo, denominado Pachachos, es la compañía de inteligencia 297 de la ciudad de La Paz. Se encarga de tareas fundamentales: controlar el contrabando, establecer redes temporales a través de las cuales tengan un flujo directo y sin peligro desde zonas fronterizas, controladas por militares. En segundo, control directo sobre el personal militar que no está involucrado en actividades ilegales, es decir, siendo la gran mayoría del ejército. Promueven persecución contra los mismos miembros de las Fuerzas Armadas o cambios de destino intempestivos. La cúpula de esta organización se encuentra a la cabeza del general Juan José Zúñiga. Es el brazo operativo quienes son los que dirigen la compañía 297. Reciben pagos, están en contacto con organizaciones de contrabando y de narcotráfico. Está compuesto por el mayor Leonel Helio Sanginés Rada, quien se encarga de armar las redes temporales. Él elaboró la orden de destinos, poniendo en puntos clave de entrada del contrabando a gente corrupta de la confianza de la cúpula. Y si no le funcionan como esperan, proponen sus cambios de inmediato. Y si al contrario, se ponen contestatarios, los procesan, los desacreditan o los encarcelan. Waldir Mamani, el mayor Luis Domingo Balanza, el mayor Miguel Fernando Iriarte. Estos ciudadanos están preparando nuevamente un viaje a Venezuela, que al igual que el mayor Cristian Rubén Sánchez, quien debería estar como alumno en la escuela de comando, las redes temporales formadas para permitir el ingreso del contrabando al país son las siguientes: la Ruta 1, Desaguadero, Huaqui, Laja, La Paz, controlada por el Regimiento de Caballería 5, Lanza, a cargo del teniente coronel Gustavo Adolfo Agulo y el mayor Sergio Ariel Ramírez Prudencio. La Ruta 2, Charaña, Achiri, Calacoto, Coro, Viacha, el Alto La Paz, controlada por el Regimiento de Caballería Blindada 2, Tarapacá. Encargados, teniente coronel Alex Johnny Carvajal, quien fue acusado el año 2017 por la justicia chilena, además del mayor Gastón Harold Ávila Rivas. La Ruta 3, Tambo Quemado Lagunas, Curahuara de Carangas, Patacamaya, La Paz, ruta controlada por el Regimiento de Infantería 25 Tocopilla, que tiene su base en la localidad de Curahuara de Carangas, controlada por el teniente coronel Yermolay Escobar Ulloa y el mayor Álvaro Romero Mendieta. Ruta 4, Pisiga, Zabaya, Huachacaya, Corque, Oruro, una de las rutas más importantes, controlada por el Regimiento 22 de Infantería Mejillones, en base al control que ejerce el teniente coronel Luis Carlos Montaño Zambrana, el mayor Edgar Emerson Pozo Villarroel, junto con el teniente coronel José Luis Terán Guachaya. Sumado a él, el mayor David Marcos Bustillo Mancilla. La Ruta 5, Abra, Calcahuay, Lilca, Chorca, Salinas de García Mendoza, Huari, Chayapata, Oruro. Esta ruta cae al control de uno de los colaboradores de mayor confianza, del general Zúñiga, miembro de la cúpula permanente del teniente coronel Ronald Nelson Barrios Granados, Vladimir Lupa Salamanca, Guido Efraín Vargas Rosado, Omar Sebastián Macías Moya, quien además de controlar esta importante ruta del contrabando, con implicaciones con el narcotráfico, controlan el regimiento de los satinadores. Es así que pese a estar involucrado y denunciado Vladimir Lupa Salamanca, segundo al mando del regimiento de satinadores durante las acciones del ejército en Sencata el año 2019, él se encuentra excluido y con un cargo de mando sobre el regimiento. La Ruta 6, Chusquina, San Juan, Río Grande, Uyuni, Chayapata, Oruro o Potosí, a cargo del regimiento Uyuni, teniente coronel Rimi Camacho García y Vladimir Soto Farfán. Es evidente la conformación de estas estructuras temporales para facilitar el paso del contrabando y posiblemente el narcotráfico,
puesto que absolutamente todos los comandantes y segundos comandantes de los regimientos y de las divisiones son personas que no tenían los méritos para hacerlo. Se encontraban a la mitad para abajo en la tabla de méritos. Ahora están pagando un favor, aprovechando una coyuntura para un enriquecimiento ilícito. Esta cúpula de los denominados pachachos tiende a emular, a imitar lo que se hubiera denominado el cártel de los soles. Las Fuerzas Armadas tienen la misión más importante dentro de lo que significa y representa la seguridad del Estado. Preservarla, hacer respetar nuestros principios, nuestros derechos, nuestros valores y nuestra bandera. No permitan militares de honor que nos sigan humillando a todos los bolivianos. Despierta, Bolivia.